Los libros de texto y sus autores cuentan con detalle el ascenso y la caída de las civilizaciones, los líderes y gobernantes de nuestro mundo, las dramáticas batallas y los magníficos monumentos. Sabemos muchas cosas sobre grandes hombres y sus proezas, pero hay algo que hemos estado olvidando: la historia de los niños. La ausencia de los niños en la historia y la arqueología es quizás debida a la escasez de los registros históricos relativos a los infantes y a los artefactos que alguna vez les pertenecieron. Los registros arqueológicos son pocos, pero los hay, y todos ellos tienen historias que contar sobre los niños de nuestro pasado. Es por eso que hoy examinaremos algunas sorprendentes visiones de cómo vivieron los niños a lo largo de la historia. Yo soy el documentalista, y esto es cómo era la vida de los niños en la antigüedad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los niños exploradores de Egipto. Nunca antes se había investigado la infancia antigua de forma tan sistemática como en la masa de 7.500 documentos de papiro del antiguo Egipto que proceden de Oxirrincos, en Egipto, una gran ciudad de más de 25.000 habitantes que floreció alrededor del año 500 a.C. La investigación reveló que en el Egipto romano, los niños de 14 años se inscribían en una organización juvenil para aprender a ser buenos ciudadanos, similar a los Boy Scouts. Solo los niños nacidos de ciudadanos libres, ya fueran egipcios, griegos o romanos, tenían derecho a ser miembros de la organización juvenil de la ciudad. Para los chicos, la transición de la infancia a la vida adulta comenzaba con la inscripción en el gimnasio. Algunos empezaban a trabajar antes de llegar a la adolescencia y podían hacer un aprendizaje de 2 a 4 años. Los niños esclavos también podían convertirse en aprendices y sus contratos eran del mismo tipo que el de los ciudadanos nacidos libres. Los esclavos vivían con sus propietarios, mientras que los niños nacidos libres solían vivir con sus padres. Sin embargo, la vida era diferente para los niños esclavos. Los documentos muestran que niños de tan solo 2 años eran vendidos y separados de sus padres. Criados para la batalla, los niños espartanos. A la edad de 7 años, los niños espartanos eran apartados de sus familias e ingresados en una institución conocida como agoge o agoge, en la que recibían una rigurosa educación física y habilidades de supervivencia. Los niños eran alimentados de forma inadecuada para que se convirtieran en expertos en robar comida sin ser descubiertos. Si se les pillaba, les castigaban duramente. De este modo, los niños aprendían a desarrollar habilidades de sigilo que serían importantes como soldados. Además, se les golpeaba y azotaba regularmente para aumentar su capacidad de soportar el dolor. Solo se les daba una prenda de vestir y no se les daba ningún calzado para que las plantas de los pies se endurecieran. Se decía que los guerreros espartanos descalzos podían correr más rápido que cualquier ciudadano griego calzado de otra ciudad-estado.
El sistema educativo espartano es único, ya que se centraba por completo en la preparación de la ciudad para la guerra. El sistema educativo era muy estrecho en comparación con los sistemas educativos de otras ciudades-estado, pero su singularidad y su enfoque lograron, al menos durante un tiempo, crear una ciudad de soldados austeros que podía enfrentarse a cualquier oponente, incluso al poderoso imperio persa Aqueménide en el 480 a.C. Las huellas de los niños en la historia. En un yacimiento único en el valle de Alto Awash, en el sur de Etiopía, los investigadores descubrieron huellas de niños que probablemente fueron hechas por el extinto ancestro humano Homo heidelbergensis, hace entre 600.000 y 200.000 años, que se encontraban junto a las huellas de adultos y a una abundancia de huellas animales congregadas alrededor de una pequeña charca fangosa. Se habían conservado gracias al flujo de ceniza de un volcán cercano. Las herramientas de piedra y los restos de animales descuartizados sugieren que los adultos salieron a cazar y los niños los acompañaron. Los hallazgos crean una visión única y momentánea del mundo de un niño de hace mucho tiempo. Está claro que no se les dejaba en casa con una niñera cuando los padres iban a cazar. En las duras llanuras de la sabana era natural llevar a los niños a esas tareas diarias, quizás para que pudieran observar y aprender. Garabatos medievales. Los niños de la Edad Media no eran muy diferentes de los de hoy. Disfrutaban jugando, aprendiendo y expresando su imaginación a través de dibujos y garabatos. Así lo demuestra un extraordinario libro del siglo XIV procedente de un convento franciscano de Nápoles, que contiene garabatos infantiles en los márgenes. El manuscrito medieval abarca temas como la astronomía, las fechas bíblicas, las tablas para determinar cualquier día de la semana entre 1204 y 1512, los sermones religiosos y la astrología. Pero los dibujos son obra de niños traviesos, muy parecidos a los que hacen los niños hoy en día. Se cree que los garabatos medievales fueron hechos por un niño de entre 4 y 6 años y representan a un ser humano, una vaca o un caballo y algún tipo de demonio. Este no es el único dibujo infantil que se ha encontrado del pasado. En junio del 2014 se desenterraron los dibujos de un niño en antiguos textos de corteza de abedul en Rusia. El documento contiene lecciones de ortografía y dibujos realizados por un niño llamado Onfim, que se calcula que tenía entre 6 y 7 años en aquella época. Sus dibujos fueron realizados a mediados del siglo XIII. Armas de juguete. Una colección de armas encontradas en Oregón, Estados Unidos, fueron fabricadas a propósito para que los niños aprendieran habilidades vitales. En el yacimiento de Barty vivían poblaciones de habla Chinookan y Salish. Los arqueólogos encontraron una gran variedad de tamaños de atlatls, antiguas armas para lanzar dardos. Entre los artefactos recuperados en el yacimiento, habitado entre el 100 y el 800 después de Cristo. Se cree que algunas de las armas se fabricaban para adaptarse específicamente a las manos de usuarios infantiles. Los investigadores creen que la razón por la que los adultos se tomaron tantas molestias para crear armas especiales para los niños era la práctica. Los niños necesitaban aprender a cazar, y antes de tener arcos y flechas, los nativos americanos de Barty tenían atlatls. Eso significa que adquirir destreza en el uso de armas era importante para la caza y, por lo tanto,
para la supervivencia. Trabajo infantil. En un pasado lejano, los niños pequeños se dedicaban a la extracción de sal, la colocación de ladrillos y la fabricación de vasijas de arcilla. Se han encontrado pequeñas huellas dactilares de niños de entre 8 y 13 años en más del 10% de los ladrillos y tejas de un castillo medieval lituano. Cuando se tienen huellas dactilares de un niño dentro de una vasija, se sabe que un niño la formó. Esta es una forma de encontrar niños en las sociedades del pasado. Pero el trabajo infantil tiene sus raíces en un pasado mucho más lejano. Se encontraron 3 dientes de leche humanos de 2 niños que tenían menos de 10 años en el momento de su muerte, en algún momento entre el 2100 y el 3500 a.C. Los dientes estaban marcados con surcos que se formaron normalmente al utilizarlos repetidamente como herramientas para sujetar materiales vegetales o animales mientras los ablandaban. El material se utilizaba probablemente para coser o hacer cestas. Los niños héroes de la antigua Grecia. Un héroe en la mitología griega suele designarse a un hombre cuyas hazañas sobrehumanas y parentesco semidivino lo convierten en una persona de leyenda. Los héroes eran venerados en sus propios santuarios, pero los superhéroes adultos no eran los únicos a quienes se les rendía homenaje. Los niños fallecidos también lo eran, como pone de manifiesto la historia del príncipe Ofeltes. Cuando un grupo de héroes que se dirigía a Tebas se acercó, buscando indicaciones para llegar a un manantial de agua, preguntó a la nodriza del infante Ofeltes qué camino tomar. La señora lo dejó caer en la hierba durante unos segundos, mientras ella miraba hacia el otro lado, al niño. Lo mordió una serpiente y murió. Los videntes interpretaron que la muerte de Ofeltes indicaba el inevitable fracaso de la misión de los héroes viajeros contra Tebas. Los famosos Juegos de Nemea se celebraron en honor de Ofeltes, y el vencedor llevaba una corona hecha con hojas de apio silvestre, porque según algunas versiones Ofeltes murió encima de una parcela de apio silvestre, para evocar su memoria. Para completar su transformación de niño humano trágicamente fallecido a héroe pleno y semidivino, Ofeltes recibió un funeral heroico y su tumba recibió mucha gloria en años posteriores. Si miramos la historia con cuidado, los niños siempre han estado ahí todo el tiempo, escondidos a plena vista. Fueron los pequeños y resistentes creadores de la historia que acabaron transmitiéndola a nosotros. De ese modo, somos los herederos de la historia y debemos transmitirla como lo han hecho los humanos desde el comienzo de nuestros tiempos, esforzándonos por crear un mundo mejor para los pequeños que vengan después de nosotros. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cómo era la vida de los niños en la antigüedad? Saludos especiales a José Luis Torres.